pero veremos lo que dice la palabra de Dios. Así que los creyentes fieles en Cristo tenemos muchísimas bendiciones, ¿amén? Amén. Muchas, de verdad, hermanos. Yo llevo muchos años, no quiero decir cuántos, de creyente. He oído tantos sermones, tantas predicaciones y he visto tantas bendiciones, hermanos. Vidas cambiadas, vidas transformadas, sanidades que he visto delante de mí, cosas maravillosas que hace nuestro Dios. Y es verdad, hermanos, tenemos que estar felices, contentos de creer en Cristo. Así que si todavía no eres creyente, todavía no le has dicho a Jesús que venga a tu corazón, por favor, no tardes, porque es lo más hermoso, es lo único que hay en este mundo. ¿Amén? El Señor es grande y maravilloso. Pero también, y aquí viene la parte dolorosa, he visto cómo personas que como ahora nosotros hemos estado cantando y gozándonos, se han apartado del Señor. Le han dado la espalda al Señor. Y sí, hemos cantado que está vencido el diablo. Y es verdad, está vencido, hermanos. Sin embargo, todavía es el príncipe de este mundo y todavía está haciendo estropicios. Así que, hermanos, es triste cuando una persona se aparta al Señor y deja al Señor, porque el Señor dice claramente que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Y no se habla mucho de esto hoy día. Y por eso me gustaría ahora reflexionar un poco sobre algunos riesgos que tenemos los cristianos. Porque no me gustaría, hermanos, que todo ese gozo, toda esa alegría, todo eso que tenemos, pues un día se desvanezca y quede en nada. Desgraciadamente lo he visto. Así que Jesús dice que tenemos algún versículo en Lucas 9. Jesús dice que la puerta del cielo, el camino al cielo, es angosta. Y el Señor nos dice aquí claramente lo que veis, que si queremos seguirle, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Entonces, hermanos, en Isaías ya el Señor había dicho, este pueblo de labios me honra. Se acerca a mí con su boca y sus labios, pero su corazón lejos está de mí. Así que el Señor está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, amén, está aquí. Pero ¿cómo está tu corazón? A veces Él está, pero nosotros no estamos. Y al Señor le entristece mucho. Entonces quisiera rápidamente hablar de 3 riesgos que tenemos los creyentes. Y el primer riesgo es que a veces no entendemos el concepto de la palabra amor según Dios. Y brevemente hablaré de fileos, eros y ágape. El amor no es una emoción, es voluntad y decisión. También es emoción, pero sobre todo voluntad y decisión, porque las emociones van y vienen. Y esa es la desgracia de mucha gente hoy día. Se acabó el amor. Bueno, pues vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Fileos es el amor filial entre padres, hijos, pero también incluye a la iglesia, a los hermanos, la koinonía que se llama. Nosotros aquí, dice el Salmo 133, 1, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego sigue diciendo, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que algo que tienes que tener claro es que el amor que tenemos aquí, los creyentes, es totalmente diferente del amor con tu familia no creyente y con tus vecinos y con tus amigos del mundo. Es totalmente diferente, porque aquí tenemos nosotros al Espíritu Santo, tenemos el amor, aleluya, y eso es lo que nos une a los creyentes, y eso es lo que tendremos. Yo estoy esperando de que los creyentes que vi hace 70 años, cuando yo era niño, estoy ilusionado porque quiero volver a verlos en el reino de los cielos, hermanos.
Esa es una de mis ilusiones de mayor, de volver a ver a mis hermanos en la fe. Y hermanos, esto es algo extraordinario que el Señor nos ha dado y es una fortaleza muy grande. Los psicólogos hablan de grupo de soporte, grupos de ayuda mutua, y los ayuntamientos reúnen a los viejos, reúnen a los jóvenes, para que estén juntos. Pero si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú tienes un grupo de ayuda mutua maravilloso, hermano. Así que cuando te dan un abrazo, tus hermanos te lo dan de todo corazón, porque Dios es bueno y nos ha dado esa clase de amor. Pero el diablo, desde que te bautizas, desde que te conviertes, el diablo quiere apartarte del Señor. Quiere que pierdas el primer amor y finalmente te vayas. Y tenemos seguridad, lo que hemos cantado es verdad. Pero algunos los he visto irse de la iglesia, irse al mundo. Y eran personas que venían cada domingo a otras iglesias, incluso que ministraban, que cantaban, que tocaban, que bautizaban a otros, y se fueron al mundo. Y por eso el Señor nos habla claro y nos da algunos riesgos. Debemos entender ese amor filial. Pero también en Génesis 1:28 y 2:24 nos da un concepto de amor que está totalmente pervertido. El amor eros, el amor erótico. Los bendijo Dios cuando creó a Adán y Eva y les dijo: crecer y multiplicaos. ¿Cómo se iban a crecer y multiplicaos? Bueno, tener sexo y reproduciros. Y eso fue la bendición de Dios. Por supuesto, dentro de los cauces del matrimonio, porque también en 2:24 el Señor es muy claro, luego lo repite Jesús mismo en Mateo, y aquí dice: por tanto se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Es decir, que el matrimonio, el sexo que Dios ha creado para sus hijos, que ama tanto, pues le ha puesto unos lineamientos, unos carriles, porque el sexo, hermanos, es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Todos nosotros somos resultado del sexo, y muchas aves, y muchos mamíferos, pero aquí el diablo ha trabajado y está trabajando muchísimo, y está pervirtiendo, y está destruyendo, está usando todas esas ideas perversas del sexo groseramente para destruir a las personas, para destruir a las familias y últimamente para destruir a los niños. Es muy triste, hermanos. Y Dios nos ha dado ese tipo de relaciones como casados, como un apoyo moral, como un apoyo psicológico, pues para protección, para que nos amemos los cónyuges, para que disfrutemos, para que procreemos y para que los niños nacen como producto de ese amor, pues tengan identidad, tengan manutención, tengan protección. Y eso es lo que quiere el diablo, destruir las familias, destruir los matrimonios, destruir a los niños. Y hay una estadística que muchos de los presos que hay en las cárceles no convivieron con su papá. Y muchos homosexuales, por supuesto. Entonces, hermanos, es importante el papá y la mamá. Es algo santo que Dios creó, pero a veces no se entiende. Y aquí el enemigo se aprovecha. Y podríais preguntar, bueno, ¿y qué pasa con las personas solteras? Bueno, eso sería motivo de otro estudio, según la Biblia, pero Dios también tiene algo que decir a las personas solas. Pero en fin, el tercer concepto del amor es el amor ágape, y hermanos, este es el más maravilloso que tenemos. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios se puso muy triste. Porque dice ahí en Génesis que Dios paseaba con Adán y Eva por el paraíso, tenía comunión íntima con ellos, una relación preciosa. El ser humano es la criatura más hermosa y la mujer más.
que Dios creó, y no sé por qué, todavía no lo entiendo. ¿Por qué Dios nos ama tanto a los seres humanos? No lo entiendo, hermanos. Por eso somos tan malos, tan perversos, por causa de la caída, por supuesto, tan débiles. Y sin embargo, Dios siempre, desde el Génesis, vais viendo cómo Dios quería estar ahí. Y desde el principio, nuestro bendito Salvador, Dios Hijo, en la Trinidad, dijo, yo iré. Ahora, ¿qué había hecho Dios en amor por esa parejita que estaban ahí, avergonzados, escondiéndose entre los árboles, vestidos con hojas de higuera, con culpa, vergüenza, problema de imagen, sintiéndose lo que estaban, perdidos? Dios tuvo que sacrificar unos animales, quitarles la piel y vestirlos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces, Dios, que es el que creó las leyes, la única manera que tenía de salvarte a ti y de salvarme a mí es que hubiera sangre derramada, sangre inocente, sangre pura. Y por eso nuestro Señor Jesús vino a esta tierra y siendo hombre, siendo Dios, hizo todo lo que leemos en los evangelios. A Jesús no lo mataron. A Jesús quisieron matarle muchas veces, pero no lo mataron. Él lo que hizo fue entregó voluntariamente su vida por amor a ti, por amor a mí. Y cuando fue al Calvario, venció al diablo. Como dice Colosenses 2, 13, 15, que es casi lo que hemos estado cantando, ¿verdad? Hay más versículos que hablan de eso. Se lo dice a ti que eres creyente. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Por qué? Porque Él derramó esa sangre, porque Él pagó con su vida, y ahora te ofrece salvación. Y yo quisiera decirte, querido amigo, si todavía no le has pedido a Cristo que te salve, primero tienes que reconocer que eres pecador, que estás perdido. Que sí, para mí eres buena persona, pero sin Cristo, Él te ve perdido, pero te ama. Así que Él quiere, con todo su corazón, que nosotros podamos seguirle y ser salvos. Amén. Dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, que el Señor nos ama y quiere darnos bendición tras bendición, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él es bueno. Él es maravilloso. Él quiere darte bendiciones, quiere darte salud, prosperidad, quiere darte y te da promesas. En la Biblia hay cantidad de promesas de bendición para los que le aman. El Señor no quiere que tú vayas al infierno, porque es real, el infierno es real, la condenación es real. Él quiere que tú tengas vida eterna, vida en abundancia, y que cuando seas mayor y cuando te mueras vayas a la presencia de Dios. Aleluya. Es lo que Dios quiere, porque Dios te ama, porque Dios ya no puede amarte más. ¿Qué más podía hacer Jesús sino entregar su vida? Aleluya. Pero, hermanos, y aquí viene el consejo del abuelo o de la abuela, ten cuidado. Cuando tú te subes a un avión, estás harto de que llega la azafata y dice, bueno, es el cinturón, hay que apretarlo así. Y si se despresuriza el avión, salen unas mascarillas, y tú que viajas mucho, hermanita, dices, pero, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque ha habido casos que se ha despresurizado el avión, porque ha habido casos que han tenido que amerizar, como el que hace poco amerizó en el río Hudson. Y por eso son estas advertencias. Entonces el Señor, si tú permaneces en Cristo, seguro que nadie te va a arrebatar de la bendición de Dios. Amén. Podemos estar seguros. Pero el Señor nos hace advertencias. Y lo hemos visto algunos.
personas que dices, ¿cómo es posible que ese hombre que conocía la Biblia, casi en los idiomas originales, que tenía su familia, y luego se fue con otro hombre, no con otra mujer, con otro hombre, igual mujeres casadas que se van con otras mujeres? Y además, bueno, no quiero hablar demasiado de este tema, pero eso es lo que estamos viendo, hermanos, porque el diablo se ha ensañado contra la sociedad y estamos en una sociedad cada vez más echada a perder. Y es normal, porque están perdidos, pero hermano, lo que a Dios le duele en el corazón, es que de los mismos creyentes evangélicos se estén yendo por esa línea, estén abandonando al Señor en esa línea. ¿Y cuántos de nuestros niños y adolescentes, bueno, algunos lo sabéis, cómo están los centros psiquiátricos de atención mental? Saturados, y más que van a estar saturados, porque hay críos que se pasan el día con el móvil viendo quién sabe qué cosas. ¿Cuántas niñas con anorexia y bulimia? Los que se suicidan y los que sabemos, los que no sabemos. El diablo está trabajando mucho, pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, tienes que agarrarte a la palabra del Señor y seguir al Señor y confiar en Él. Y sí, emocionate todo lo que quieras, pero sobre todo tómate en serio a Dios, porque el diablo va por aquellos cristianos. Ya sabemos que en muchos países ahora están matando a muchos de nuestros hermanos, y me duele, hermanos, porque solo se habla de algunas cosas, pero hay tantos mártires cristianos hoy día. Por ser cristianos los están matando familias enteras, pero muchos de ellos mueren gozosos, no alegres, gozosos, porque están caminando hacia el Señor. Y sabemos a dónde vamos nosotros, y que Dios nos cuide, nos dé libertad en este país. Pero hermanos, ¿por qué abandonaron? Posiblemente no entendieron bien el amor de Dios, el amor de los hermanos, se pelearon con otros creyentes, se pelearon con el pastor, se fueron de iglesia a iglesia. El Señor dice que nos agarremos fuerte y que el Señor que estamos en las manos de Dios y que nadie nos puede separar de la mano de Dios. Pero hay versículos como Hebreos 10, 26, 27, donde el autor de Hebreos, también de parte de Dios, nos dijo, aquí en Hebreos 10, 26, 27, una advertencia. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Y esto es lo que al Señor le duele en el alma, que muchas personas se aparten y le dejen. Como Judas Iscariote le dejó después de 3 años de estar con él. Y al finalmente, ¿dónde estaba su corazón? En el dinero. Y por eso es bueno que tú veas dónde está tu corazón. Es bueno que tengamos aficiones, es bueno que nos divertamos, pero el Señor es el que debe estar aquí dentro de tu corazón, de tu vida. Porque es el que se merece toda la gloria, como hemos estado cantando, toda la adoración de verdad, no por la emoción de la música, sino que de verdad se merece toda la gloria. Y el segundo riesgo, hermanos, es consecuente de esto, la superficialidad religiosa. Ahora, ¿piensas que nosotros los cristianos somos una religión? ¿Debemos tener religión? Pues sí. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:27, lo que es la verdadera religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarte sin mancha del mundo. Andar en santidad, andar en santidad. Entonces, hermanos, aquí se nos describe y se prescribe cómo debemos llevar la religión los hijos de Dios. Pero, hermanos, ¿cómo se llega a tener religiosidad superficial? ¿Cómo acabamos, o acaban algunos, o han acabado teniendo superficialidad religiosa? No era la religión, sino la superficialidad religiosa. Nos confiamos demasiado en nosotros mismos, pensamos
que valemos mucho, pero en realidad, hermanos, el único que merece toda la gloria, el único que vale es nuestro bendito Salvador. Aleluya. Así que debemos andar en santidad, en humildad. Tenemos que ejercitarnos en las disciplinas espirituales, que también le llaman medios de gracia. Y estos principios no son fáciles, hermanos. Yo en este libro pongo algo sobre la dificultad que tienen algunos cristianos al principio de orar, de tener su devocional, porque no están acostumbrados. Y dicen, ahora tengo que orar, ahora tengo... Pero una vez que tú le encuentras el gusto a estar en oración, a leer la Biblia cada día, a oír una alabanza. Yo cada día leo un poco de la Biblia y me pongo una alabanza en el móvil. Y oigo alabanzas por la mañana como una manera de adorar a Dios. ¿Sabes? Pues las disciplinas espirituales son orar cada día, leer la palabra de Dios cada día, congregarte en la iglesia cada domingo, no cuando te vaya bien. Es una de las prioridades del cristiano, a menos que trabaje o a menos que tenga algo especial, unas vacaciones merecidas, como habrá muchos hermanos, pero es para venir cada domingo, por lo menos. Eso es muy importante para recibir el alimento espiritual. También tomar la Santa Cena es otro medio de gracia maravilloso. Testificar, evangelizar, ofrendar, hacer obras de caridad a los pobres, ayunar de vez en cuando, ser ejemplo y modelo para tu mujer, para tu cónyuge, a tus hijos, ser honesto en tu trabajo y desechar la impiedad, todo eso que vemos en Efesios 5, 15, 20, y vamos a verlo porque es muy importante. Todo el capítulo 5 de Efesios nos habla de lo que debemos hacer los cristianos. Bueno, aquí dice que miremos con diligencia cómo andamos, ¿verdad? Pero dice también, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios siempre, en todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dios quiere que esos hijos que Él ha redimido anden en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo, purísimo. Y ahí solo estarán los que han sido lavados con la sangre de Jesús y caminan en santidad. Así que tengamos cuidado con nuestro corazón. Como decía, a veces nos emocionamos. Yo he estado en retiros que parecía que estaba tocando el cielo, hermanos. La alabanza, la palabra, los hermanos. Era maravilloso. Pero, ¿sabes? Cuando pasa el tiempo, después de que vienes, te emocionas, y viene un domingo, otro domingo, otro domingo, el diablo te dice, oye, siempre es lo mismo. Ahora van a decir esto, ahora van a decir lo otro, ahora van a pasar aquí, unos van a llorar, los músicos van a tocar, siempre es lo mismo. Esa es la voz del diablo. Porque quiere que te acostumbres, porque quiere distraerte, porque te ofrece otras oportunidades para que te diviertas. Pero lo que el Señor quiere, hermanos, es que vengas voluntariamente, ofrendes voluntariamente, y tu corazón vibre de amor por el Señor. Si es un jueves que hay 4 gatitos, poca gente en la iglesia, es igual, el Señor está. Si los músicos desafinan y no van bien, no han ensayado. Al Señor eso no le interesa. Al Señor lo que le interesa es cómo está el corazón de los músicos y de los cantantes y de los creyentes, hermanos. No le vamos a impresionar a Dios con lo que sabemos hacer si somos un desastre. Y por su misericordia podemos estar en su presencia
porque Él nos ama, pero Él te conoce al derecho y al revés, vestido y desnudo en todos los momentos, pero Él te ama y Él sabe todo lo que tú has hecho. Incluso Él sabe a dónde vas a fallar, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. El Señor es bueno, hermanos. Démosle otro aplauso a nuestro Dios bendito. Él se lo merece. Aleluya. O sea, hemos visto que a veces la gente deja al Señor porque no ha entendido bien lo que es el amor de Dios, el amor de la familia, el amor con la esposa, el amor con los hijos. También hemos visto la religiosidad superficial. Pero el tercer riesgo es el más tremendo, hermanos. Perder el temor de Dios. No es una cosa simple, porque cuando perdemos el temor de Dios, dice Apocalipsis 3, 15, 16, que sea el Señor el que nos hable. También el 16. Yo conozco tus obras, le estaba hablando a los creyentes, que ni eres frío ni caliente. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué haré? Para Dios, a Dios le da asco. Le produce asco ver superficialidad religiosa. O sea, no es cualquier cosa la superficialidad religiosa, la superficialidad espiritual. No es cualquier cosa perder también el temor de Dios. El temor de Dios no es el temor a Dios. Los demonios son los que temen a Dios y los soberbios, los impíos temen a Dios y no van a la iglesia, huyen de Dios, no quieren saber nada de Dios. Pero el temor de Dios es acercarnos a Dios, tener miedo a ofenderle, es tener reverencia y respeto ante Dios, temor, reverencia, cuidado a lo que es suyo y al ministerio, a los hermanos. Tener miedo de ofender al hermano, a la hermana. Bueno, en algunas culturas hay hermanas que no se visten de alguna manera para no ser tropiezo a los hermanos. Yo soy antiguo y para mí las minifaldas eran una tentación muy grande cuando yo era niño. Entonces hoy día esto ya está superado, porque somos progresistas. Pero cuidado, hermanos, no seamos tropiezo ni a unos ni a otros, porque son hijos de Dios. Y que Dios me libre de estar predicando aquí y ver a una hermana con las piernas cruzadas aquí enfrente, pero se han dado casos. Entonces, el temor de Dios es temor a ofender a Dios, temor a ofender a la iglesia, al templo de Dios, que este es un templo santo, tener temor a ofender a los hijos y a las hijas y a los niños de Dios, porque son sus criaturas. Así que el temor de Dios es algo que hoy día se está perdiendo, se ha perdido mucho. Los viejos, antiguamente, ibas a una iglesia católica y las mujeres se tapaban la cabeza. Los hombres en México nos quitábamos el sombrero. Yo no usaba sombrero, pero veía que llegaban y se quitaban el sombrero. ¿Por qué? Porque tenían respeto, tenían temor, pero ahora ya no. Pero hermanos, ¿cómo se pierde el temor de Dios? Yo conozco he oído de un hermano que poco a poco, sin prisa, perdió el temor de Dios. Lo metieron a la cárcel por fraude y también había caído en adulterio. Como era creyente, cayó en adulterio, eso lo he visto más de una vez, con una hermana de la alabanza, no con una mujer de la vida. Y además casada. Claro, lo fueron a ver a la cárcel y le dijeron, pero hermano, ¿qué ha pasado? Dice, ay hermano, la verdad me despisté, dice, pero ¿te acuerdas cómo yo cantaba y tocaba la guitarra con unción y la gente lloraba? Sí, y cuando predicabas. Sí, pero entonces, ¿qué pasó, hermano?
Y el hermano entonces reconoció, abrió los ojos con claridad, con tristeza. Dice, me sentía grande, me sentía importante en la iglesia. Y perdí el temor de Dios. O sea, no perdió el amor de Dios, perdió el temor de Dios. Y hermanos, esto es lo que pasaba en la iglesia de Éfeso y bueno, y el Señor les reprende. Es muy importante, hermanos, que entendamos el temor de Dios. Es muy importante que amemos a Dios, por supuesto, pero sobre todo que tengamos temor de Dios. Es importantísimo tener una visión del Dios. Dios no es como Papá Noel. Yo conozco a algunos que dicen, refiriéndose a Jesús, de sí, porque Chuy me bendice. No, no es Chuy, es Dios, Hijo, Dios Hijo. Y tiene toda la gloria y merece toda la gloria. Y se escribe con mayúscula, Dios. Esto en Isaías 6:5 dice, Isaías, ay de mí, porque estoy perdido, hombre de labios inmundos, que he visto a Dios, al Rey. Y tenía miedo porque sabía que iba a morir, pero vino un ángel y le tocó con un carbón encendido. Saulo de Tarso, cuando él se convirtió en el camino de Damasco, hacía un sol como este, de mediodía. Se le presenta Jesús en su gloria, ¿y qué pasó? Quedó deslumbrado, cayó al suelo, quedó ciego, estuvo temblando, estuvo temeroso. Señor, ¿qué quieres que haga? Es decir, que Dios tiene una majestad terrible, hermanos. Dios de verdad que es más grande de lo que nos imaginamos. Cuando dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, quiere decir, entre otras cosas, que si una persona, cualquiera de nosotros, estuviera delante de la presencia de Dios, la gloria de Dios le fundiría, le dejaría ciego, le derretiría, porque Dios es más poderoso de todo lo que te puedes imaginar. Él creó el universo, las estrellas. Pero Él ha querido hacerse accesible a nosotros en la persona de Jesús. Y el niño Jesús vino a nacer en una cuadra, en una familia pobre. Ese niño de Belén era Dios hecho hombre, con el propósito de venir a dar su vida, su sangre, para que tú y yo y todos los pecadores pudiéramos tener la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y por eso uno de los ejemplos bonitos de la presencia de Dios, del temor de Dios, es aquella mujer que ungió a Jesús. Dice que rompió un frasco de alabastro de perfume de nardo puro, muy valioso, y lo derramó, como una costumbre, sobre Jesús, mientras estaba sentado a la mesa. ¿Y qué dijeron los otros? Madre mía, esto vale mucho dinero, qué desperdicio es esto, sobre todo Judas. Calculó el precio de ese nardo que era muy caro, pero Jesús se puso contento, porque entendió el temor de Dios, el amor de Dios, de esa pecadora que se acercó y le ungió. Y este es un modelo para nosotros. Este relato, hermanos, está en los 4 evangelios. En los 4 evangelios hay cosas importantes, como la muerte de Jesús, y lo que se enfatiza está en los 4 evangelios. Pues Jesús dice, donde quiera que se predique el evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho conmigo para memoria de ella. Y yo digo, para ejemplo a nosotros del temor de Dios, al menos. Así que, a simple vista parece que no es crucial, que no es importante la profundidad espiritual que Dios quiere de ti y de mí. Pero hermanos, de verdad, el Señor nos habla claro. En Mateo 7, 21, 23 nos da unas palabras que si no fueran de Jesús, no las entendería. Mateo 7, 21, 23. Dice desde más adelante, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. ¿Cuál era la maldad que hacían? ¿Cuál era lo que al Señor le ofendió? La hipocresía, la superficialidad espiritual, el ser, el parecer, pero no ser, como le pasó a Judas. Y también en Lucas 13 dice, Señor, son pocos los que se salvan, y el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos intentarán entrar y no podrán. Y empezaréis a llamar y diréis, delante de ti hemos comido y bebido, a nuestras plazas enseñaste, pero os diré, no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son palabras de Jesús como advertencias, no para que tengamos un miedo a perdernos por cualquier cosa. Nosotros debemos confiar en la salvación. La obra de Cristo es eficaz. Amén. El avión va a llegar, llega casi siempre, prácticamente siempre, es un medio muy seguro de viajar. Pero hay advertencias. Y la salvación es igual. Tú estás en la mano de Dios, si andas en santidad, si perseveras. Nadie, el diablo, como hemos cantado, no va a hacer nada. Pero tú podrías soltarte de la mano de Dios, como hemos visto que algunos lo han hecho. Este hermano de la cárcel, claro que luego se arrepintió, salió de la cárcel, tuvo que ir a otra iglesia, pero ya no fue lo mismo. Dios perdona, pero muchas veces, hermanos, estas caídas son horribles. Y recordemos lo que dice 1 Corintios 10:12 y Mateo 24:13. Y es para ti y para mí en esta mañana. Dice el Señor, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y en Mateo 24:13 también el Señor nos hace otra advertencia, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, hermanos, sujetémonos a la mano de Dios. Sigamos esa condición bienaventurada de hijos de Dios. Cuidemos la herencia de Cristo, que Él ganó con mucho sufrimiento, hermanos. Andemos en santidad. Son cosas que nuestro Señor nos ha dicho. Y también en Efesios 6, sabéis lo que es la armadura de Dios, que el cristiano debe ir vestido con la armadura de Dios. Pero, hermanos, yo espero que tú y yo seamos de los que perseveramos hasta el final. Amén. Pero no olvidemos estos riesgos, hermanos. Olvidar el triple concepto del amor de Dios. El riesgo de una vida carnal, superficial, acomodaticia, con orgullo religioso y sobre todo el temor de Dios. No perdamos el temor de Dios. Quiero terminar diciéndolo, repitiendo la definición del temor de Dios. Es el miedo santo. Miedo a ofender a Dios, reverencia y respeto ante Él y lo que es suyo, temor de que aquel día seamos desechados, que tengamos nosotros miedo y que Dios no quiere. Como Jesús mismo dice en Mateo 24:41 algunos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y todo el contexto de Mateo 24 lo podéis leer. Pero eran personas que pensaban que eran buenas, pero su corazón no estaba con Dios. Y a Dios le era abominable. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie. El Señor te dice que tenemos muchas bendiciones. Tú, si eres un hijo de Dios, tienes muchas bendiciones. Tienes vida eterna, amén. Vida en abundancia. Salud, descanso, equilibrio emocional, bienestar familiar, gozo, paz, compañía del Espíritu Santo, compañía de los hermanos, aleluya. Démosle un aplauso a nuestro Dios, que se lo merece todo, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Pero que no se nos olviden esas advertencias. Y cuando te subas al avión, ponle atención a la azafata. Que Dios nos ayude a tener un buen viaje al cielo. Pero el Señor Jesús nos hace advertencias. Que el Señor nos bendiga, hermanos.